Vamos a trabajar la semana número 11 de nuestro módulo 1 que se encuentra en la página 129. Recuerden que nosotros trabajamos únicamente el área de matemáticas. Es importante tomar en cuenta que todo lo que se trabaja en el video lo debemos copiar y realizar la tarea que se deja hasta el final. Todo esto nos sirve para poder completar la semana 11 en el área de matemáticas. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la ley de cosenos. La ley de cosenos nos sirve para encontrar la longitud de los lados desconocidos y la medida de los ángulos internos de nuestro triángulo. Recuerden que la ley de cosenos se puede utilizar únicamente en triángulos oblicuos. Tomemos en cuenta que un ángulo oblicuo es aquel que sus ángulos internos son 3 ángulos agudos o en algunos casos tiene 2 ángulos agudos y un ángulo obtuso. Quiere decir que únicamente la ley de cosenos se puede utilizar para ese tipo de triángulos. También nos dice que la ley de cosenos la puedo utilizar en 2 situaciones únicamente. La primera situación es cuando yo conozco el valor de los 3 lados. Quiere decir que la ley de cosenos la puedo utilizar si conozco el valor de estos 3 lados, y también me dice que la puedo utilizar cuando conozco 2 lados, como por ejemplo si yo conociera cuánto miden estos dos lados y el ángulo interno, el ángulo intermedio a estos 2 lados. También en esa situación se puede utilizar. De lo contrario, si no cumple estas 2 condiciones, no se puede aplicar la ley de cosenos. La ley de cosenos se utiliza con estas 3 ecuaciones. Quiere decir que en la primera ecuación me sirve para calcular el lado A. Recuerden que los lados se representan con letras minúsculas y los ángulos se representan con letras mayúsculas. Por lo tanto, aquí esta primera ecuación me sirve para encontrar el lado A y el ángulo A. La segunda me sirve para calcular el lado B, el ángulo B. Y la tercera me sirve para calcular el ángulo C, el lado C y el ángulo C. Estas 3 ecuaciones son las que se utilizan para resolver triángulos que requieran la ley de coseno. Estas 3 ecuaciones son la ley de coseno. En este caso tenemos el primer ejemplo. Yo utilicé este triángulo, pero recuerden que pueden ser otros tipos de triángulo que sean oblicuos. En este caso, el primer ejemplo es el que aparece en la página 129 en la semana 11 y me dice resuelvo y aparecen 6 ejercicios, pero los primeros 3 tienen una instrucción y los otros 3 tienen otra instrucción. Voy a resolver el ejercicio 1 de la instrucción o del inciso 1. Voy a resolver el primer problema del inciso 1. Recuerden que es la página 129 y son los que están resaltados en amarillo o están resaltados con otro color, dependiendo el color utilizado por el tutor. En este caso, vamos a observar. Los valores que me dan son estos 3 valores. Vamos a colocar los elementos, que serían los siguientes. Dice que A es igual a 2.2 metros, B es igual a 4.1 metros y C es igual a 2.4 metros. Quiere decir que para completar este triángulo debo calcular los ángulos internos. Ya conozco los 3 lados, pero para completar el ejercicio tengo que encontrar cuánto miden los 3 ángulos. Aquí nosotros podemos decidir en dónde queremos iniciar. Para que vaya en orden, vamos a encontrar el ángulo A. Recuerden que las ecuaciones todas van en orden y todas me indican cuál es la ecuación que debo utilizar dependiendo de la incógnita que yo elijo que voy a calcular. Entonces, lo vamos a colocar acá.
Voy a copiar la ecuación para que vean cómo se va sustituyendo. Vamos a encontrar el ángulo A. Me dice A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Lo voy a colocar de esta manera y les voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. ¿Sí? Si ustedes observan, acá yo le coloqué unos puntitos. La unión de un valor, de un número entero con una letra, como en este caso, un entero con una variable, que son las letras, representan multiplicaciones. Quiere decir que todos estos están multiplicando. No se acostumbra a escribir ahí y colocar que se está multiplicando, pero nosotros debemos saber que si hay elementos escritos de esta manera, como por ejemplo pasa acá, todos están multiplicados. Y eso es bien importante al momento que nosotros realizamos nuestra sustitución con los valores que nos dan. Entonces, vamos a empezar a sustituir. Dice A al cuadrado. Recuerden que A es 2.2 metros. Sería 2.2 metros al cuadrado es igual a B al cuadrado, que sería 4.1 al cuadrado, más C al cuadrado, que es 2.4 al cuadrado, menos 2. Recuerden que vamos a escribir de esta manera las multiplicaciones. 2 por B, B vale 4.1, por C, que vale 2.4, por el coseno de A. Recuerden que yo quiero encontrar el ángulo A, que es este. Vamos a resolver. Recuerden que tienen que tener su calculadora. Se sería acá, resolvemos las potencias y me quedaría 2.2 al cuadrado. Nos quedan 4.84 es igual 4.1 al cuadrado, nos quedan 16.81 más 2.4 al cuadrado, 5.76, y de aquí para acá lo podemos multiplicar de una vez. Escribimos menos, abrimos paréntesis tal y como está ahí. 2 por 4.1 por 2.4. El otro no lo puedo tomar, si ustedes observan, yo únicamente dije de aquí para acá, porque aquí es donde se encuentra el valor desconocido. Y si ustedes observan, les tiene que quedar escrito tal y como lo colocamos en el pizarrón. Desde el signo menos hasta el elemento que llega donde dice coseno de A, por ejemplo. Le damos igual y me quedaría menos 19.68. Y esto todavía sigue por coseno de A. Resolvemos. Vamos a borrar acá. Vamos a mover estos dos elementos al otro lado del igual. Recuerden que cuando nosotros movemos elementos al otro lado del igual, pasan con su operación contraria. Tenemos acá, este sigue en el mismo lugar, por lo tanto no cambia. Este 16.81 es positivo. Cuando yo lo paso al otro lado del igual, pasa con su operación contraria, que sería menos 16.81. Este también lo voy a pasar al otro lado del igual y es positivo, pasa a ser menos 5.76. Y todo esto que está acá lo voy a dejar 19.68 por coseno de A. Realizamos la operación que nos quedó del lado izquierdo, que sería 4.84 más menos, 16.81 menos 5.76. Eso es igual a menos 17.73. Menos 17.73. Y eso es igual a, acá no estamos resolviendo nada.
Recuerden de que aquí se encuentra el valor desconocido, por lo tanto no lo puedo operar porque no conozco cuánto vale el ángulo A. Ahora, si este valor, recuerden de que se representaba en una multiplicación. Si se está multiplicando, cuando yo lo paso al otro lado del igual, pasa a dividir. La operación contraria de la multiplicación es la división. Por lo tanto, todo este valor junto con su signo que estaba multiplicando pasa a dividir. Me quedaría menos 17.73, este pasó a dividir, menos 19.68, y eso es igual al coseno de A. Recuerden que a mí me interesa únicamente saber cuánto vale A, no cuánto vale el coseno de A. Quiere decir que este coseno también lo debo mover de lugar. Recuerden que cuando nosotros movemos una función al otro lado del igual, pasa con su operación inversa, que sería coseno a la menos 1. Eso es bien importante. Entonces, me quedaría esto entre paréntesis y me quedaría coseno a la menos 1 de esto, de toda esta fracción. Y eso es igual a. Ya despejamos A. Esto lo podemos escribir en la calculadora tal y como se encuentra A. Recuerden que para colocar este elemento presionamos Shift y donde dice cos y les tiene que aparecer cos a la menos 1. Colocamos el signo de fracción, menos 17.73, y en la parte del denominador es menos 19.68. Le damos igual y quiero que observen acá cómo nos quedó. Lo escribimos tal y como aparece en el pizarrón y le damos igual. Y me quedan 25.72 utilizando únicamente dos decimales. 25.72, y recuerden que las letras mayúsculas representan ángulos, por lo tanto serían grados, y eso es igual a. Ya encontramos nuestro primer ángulo desconocido. Lo colocamos en nuestro triángulo, que sería 25.72 grados. Ahora vamos a encontrar otro ángulo. Veamos, aquí pueden ustedes elegir cuál quieren encontrar. Vamos a trabajar en orden. Ahora vamos a encontrar B. Vamos a borrar lo que está en el pizarrón. Recuerden que tienen que ir copiando todo lo que se realiza en nuestro video. Como dijimos que íbamos a encontrar el ángulo B, utilizamos la segunda ecuación que relaciona el ángulo B. Sustituimos, aquí ya la transcribí, según los valores que nos dan. Me quedaría de la siguiente manera. B al cuadrado, que sería 4.1 al cuadrado, es igual a al cuadrado, C al cuadrado, que es 2.4 al cuadrado, menos, recuerden que todo esto se está multiplicando, 2 por A, que sería 2.2, por C, que serían 2.4, por el coseno de B. Resolvemos las potencias y la multiplicación. Me quedaría 4.1 al cuadrado, 4.1 elevado al cuadrado, me quedan 16.81. 2.2 elevado al cuadrado, me quedan 4.84. 2.4 al cuadrado, 5.76. Y aquí puedo multiplicar desde el signo menos hasta donde llega mi valor desconocido. Donde está el valor desconocido, ahí no lo podemos trabajar todavía. Colocamos menos, abrimos paréntesis. 2 por 2.2 por 2.4. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y me queda de esta manera. Me quedaron menos 10.56.
Y acá solo voy a copiar coseno de B. Estos procesos son bastante repetidos, ¿verdad? Ahora estos dos que me quedan al inicio los voy a pasar al otro lado del igual. Este, como no lo estoy moviendo, continúa con su mismo signo. Aquí sería positivo, pasa a ser negativo. Es positivo, pasa a ser negativo. Y recuerden que esto que está acá se mueve hasta el final porque estos elementos se están multiplicando. Resuelvo la operación que me quedó del lado izquierdo del igual, que sería 16.81 menos 4.84 menos 5.76. Y nos quedan 6.21. 6.21. Y esto es igual a menos 10.56 por el coseno de B. Despejamos el coseno de B. Recuerden que estos dos se están multiplicando. Esto pasa a dividir. Me quedaría 6.21 dividido menos 10.56. Y eso es igual al coseno de B. Acá ya no es necesario que le coloquemos paréntesis. Ahí ya no es necesario que le coloquemos los paréntesis, los podemos omitir. Ahora le vamos a quitar el coseno de B. Recuerden que a mí solo me interesa saber cuánto vale B. Despejamos coseno, pasa con su inverso y me quedaría coseno a la menos 1. Y todo esto queda dentro de paréntesis. Y esto es igual a B. Lo colocamos en la calculadora. Tal y como está acá, de aquí para acá se puede escribir. Y me quedan 126, no sé si lo pueden observar bien allá, me quedan 126.02. Recuerden que estamos trabajando un ángulo, por lo tanto sería en grados. Y esto es igual a B. Colocamos nuestro resultado. 126.02 grados. Y ahora, para completar el ejercicio realmente ya está bastante sencillo. No es necesario que utilice la ley de cosenos, porque cuando ya conozco dos ángulos internos, yo sé que la suma de los tres ángulos internos tiene que ser igual a 180. Entonces, aquí puedo hacer lo que ya he realizado en ejercicios anteriores, que sería C es igual a 25.72 más 126.02 grados. Vamos a sumar. Serían 25.72 más 126.02. Me quedan 151.74. 151.74 grados. Y yo sé que esa cantidad ya la tengo junto con estos dos. Para saber solo le voy a restar a 180 lo que ya llevo. Entonces me quedaría que C es igual a 180 menos 151.74 grados. Y me quedan 28.26. 26 grados. Por lo tanto, ya completamos el ejercicio. Recuerden que para completar el ejercicio debemos conocer el valor de sus tres lados y el valor de sus tres ángulos, que en este caso ya tenemos sus tres lados y también tenemos sus tres ángulos. Vamos a realizar un ejemplo número 2. En el inciso 2 de los otros tres ejercicios que aparecen acá resaltados, vamos a resolver el primero, por eso es que aparece 1 y 1 en los ejemplos. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice que nos pide que debemos calcular o encontremos la medida de sus tres lados y también la medida de sus tres ángulos. Pero recuerden que a mí ya me dan valores, ¿verdad? Para este ejercicio me dan los siguientes valores. Me dicen que la medida del ángulo B es igual a 115.
Vea que aquí hay 115 grados. Dicen que A es igual a 24 metros y dicen que C, es igual a 32 metros. Bueno, en este caso vamos a iniciar. Nosotros podemos observar nuestro ejercicio y si ustedes observan aquí, se cumple la segunda condición para poder utilizar la ley de coseno. Nos pedía que teníamos que tener dos lados y un ángulo comprendido entre esos dos lados, que aquí se cumple, ¿verdad? Es totalmente diferente al primer ejemplo que realizamos. Entonces, vamos a calcular el lado B. Está bastante sencillo calcular el lado B porque ya conozco cuánto vale el ángulo B. Si ustedes observan la ecuación, la número 2, voy a tener una sola incógnita. Yo sé cuánto vale A, sé cuánto vale C, esta es una constante, sé cuánto vale A, cuánto vale C, y sé cuánto vale el ángulo. Por lo tanto, el único valor que no conozco es este. Y para poder utilizar las ecuaciones tenemos que tener solo una incógnita, solo un valor desconocido. Vamos a copiar entonces la número 2, que sería B al cuadrado es igual a al cuadrado más el cuadrado. Y ahora vamos a empezar a sustituir. Me quedaría de la siguiente manera. B al cuadrado, yo no sé cuánto vale B, es igual a al cuadrado, que sería 24 al cuadrado, más 32 al cuadrado, que es C, menos 2, recuerden que todos los que están acá representan multiplicaciones, sería 2 por A, que vale 24, por C, que vale 32, por coseno de B, que vale 115 grados. Me quedaría B al cuadrado es igual, todo lo que está aquí, tal y como está, lo podemos escribir en nuestra calculadora. Por eso les indicaba que tienen que tener ya sea una calculadora actualizada o pueden tener una aplicación de una calculadora científica. Escribimos 24 elevado al cuadrado más 32 al cuadrado menos, abrimos paréntesis, 2 por 24, tal y como está escrito en el pizarrón, por el coseno de 115. Como ustedes pueden observar, aquí está escrito tal y como aparece en el pizarrón, ¿verdad? Es lo que no me aparece completo por el hecho de que es bastante, ¿verdad? Miren, 24, el 32, por el coseno. Normalmente ya la calculadora cuando se escribe el ángulo, me pide que el ángulo le escriba entre paréntesis. Le damos igual y me quedan 2249.14. Utilizamos solo dos decimales. .14. En la calculadora en algunas ocasiones les va a pedir que escriban los ángulos así, miren, entre paréntesis. Lo pueden hacer que al final no les afecte. Pero a mí me piden encontrar solo B, no B al cuadrado. O sea que yo le tengo que quitar esta potencia. Y yo esa potencia la debo pasar al otro lado del igual. Y la operación contraria de las potencias son las raíces cuadradas, dependiendo del exponente. Me quedaría que B es igual, esta pasa a ser una raíz cuadrada a la raíz cuadrada de 2249.14. Lo escribimos en nuestra calculadora y me quedan 47.42. Me quedaría que B es igual a 47.42. Y recuerden que como estamos hablando de los lados, son unas longitudes, sería en metros. Ya encontramos cuánto vale B. $47.42 metros. Todavía nos hace falta encontrar el valor de... Ya tenemos los tres lados, ahora vamos a calcular un ángulo. Por lo tanto, vamos a borrar lo que tenemos en el pizarrón.
Aquí vamos a decidir cuál es el ángulo que queremos calcular. Podemos calcular el ángulo A o el ángulo C, el que ustedes deseen, ¿verdad? En este caso vamos a calcular el ángulo A, pero si ustedes quieren iniciar el ejercicio calculando el ángulo C, también lo pueden hacer, que les tiene que dar el mismo resultado. Recuerden que como vamos a calcular el ángulo A, observo que en la ecuación 1 está relacionado el ángulo A. Entonces la vamos a copiar, me quedaría, siempre se transcribe, ¿verdad? Para que ustedes vean que van sustituyendo bien. Me quedaría de la siguiente manera y vamos a sustituir. Me quedaría 24 al cuadrado es igual a B, que es 47.42 al cuadrado, más C, que son 32 al cuadrado, menos, recuerden que todo esto se está multiplicando, 2 por B, que son 47.42, por C, que son 32, por coseno de A. Ahí cerramos paréntesis, pero ya no me cabe. Coseno de A. Realizamos las potencias, me quedaría 24 elevado al cuadrado, 576, es igual 47.42 al cuadrado, me quedan 2248.65 más 32 elevado al cuadrado, me quedan 1024. Y recuerden que aquí puedo multiplicar desde el signo menos hasta donde llega mi incógnita. Escribimos menos 2 por 47.42 por 32. Damos igual y me queda menos 3034.88 y esto queda todavía multiplicado por el coseno de A. Es similar al procedimiento que hicimos en el primer ejercicio, en el primer ejemplo. Pasamos los dos primeros elementos al otro lado con su operación contraria, me quedaría 576 menos 2048.65 menos 1024, y eso es igual a menos 3034.88 por el coseno de A. Recuerden que lo único que hicimos fue pasar este y este al otro lado del igual con su operación contraria. Realizamos la operación que me quedó acá, que serían 576 menos 2248.65 menos 1024 eran 2024 exactos. Le damos igual y me quedaría menos 2696 menos 2696.65, y eso es igual a lo que teníamos del lado derecho. Recuerden de que debemos despejar el ángulo A. Esto se está multiplicando con el coseno de A. Cuando lo paso al otro lado pasa a dividir. Me queda menos 2696.65 dividido menos 3034.88, y esto es igual al coseno de A. ¿Qué fue lo que hice? Esto se estaba multiplicando, todo esto se estaba multiplicando, pasó al otro lado a dividir. Y recuerden que se escribe en el denominador. Realizamos el siguiente despeje. Recuerden de que a mí solo me interesa encontrar cuánto vale A, el ángulo A, no coseno de A. Por lo tanto, este lo voy a pasar al otro lado con su operación inversa, que sería coseno a la menos 1. Todo esto queda dentro de paréntesis. Me quedaría menos 2665.65 dividido menos 3034.88, y eso sí es igual a A. Lo colocamos en nuestra calculadora, Shift, y presionan COS y les tiene que aparecer tal y como está aquí.
abre paréntesis, y sería menos 2696.65 dividido menos 3034.88. Y me quedarían 27.31. Recuerden que nosotros trabajamos únicamente con dos decimales. Me quedaría 27.31 grados porque estamos hablando de ángulos. Y encontramos el ángulo A. Lo colocamos en nuestro triángulo, que serían 27.31 grados. Y para completar el ejercicio ya está bastante sencillo, ¿verdad? Porque si ya conozco dos ángulos, puedo encontrar el otro sabiendo que la suma de los ángulos internos tiene que ser de 180. Para encontrar C, lo voy a hacer acá, me dice C es igual a 27.31 grados más 115. Lo sumamos. C es igual a 27.31 más 115, 142.31 grados. Este resultado le restamos 180, me quedaría que C es igual a 180 grados menos 142.31 grados. Y me quedan menos 37.69. Me dicen que C es igual a 37.69 grados. Por lo tanto, ya completamos nuestro ejercicio. Ya calculamos el valor de sus tres lados y también el valor de sus tres ángulos. Y colocamos en nuestro triángulo para colocar y ver que ya está completo. Ya tenemos sus tres lados, sus tres ángulos, y este sería el ejemplo número 2. Y como tarea deben resolver estos dos ejercicios en donde deben calcular el valor de los tres ángulos, de los tres lados. El primer ejercicio es similar al primer ejemplo que realizamos y el segundo ejercicio es similar al segundo ejemplo.